noches, jóvenes. Bienvenidos a la clase número 15 de matemáticas del primer trimestre del ciclo escolar 2022-21-22, concerniente al día 22 de octubre de 2021. Vamos a continuar ya con nuestra última clase con la que cerramos esta semana de trabajo. Les recuerdo que solamente vimos 3 lecciones esta semana. Vamos a terminar ya la última lección para que puedan entregar sus trabajos como siempre antes de la medianoche del día lunes. Seguimos con el mismo eje temático, el tema y los aprendizajes esperados, pero ahora vamos a ver de su libro de texto la lección número 21, para lo cual les pido como siempre tengan ya preparado su material, como es el libro de texto en físico o en electrónico, o bien el PDF que yo les he publicado en Classroom. Para esto nuevamente nos basamos en el Jamboard que ya tengo preparado para ustedes, donde tengo cargadas las páginas de la lección que vamos a ver el día de hoy. Dentro del archivo apuntes de clase 22 de octubre 2021, para que ustedes puedan tomar nota de los apuntes que hago para ustedes. Bueno, la lección número 21 dice así: más dibujos a escala. Básicamente vamos a ver lo mismo que vimos la lección anterior, solamente que vamos a tratar de reforzarlo ya con lo que les hemos estado explicando. En las anteriores lecciones utilizamos mucho un factor constante de proporcionalidad para hacer figuras a escala, y les comentaba en la primera lección que no solamente se pueden ver ese tipo de problemas. En este caso lo estamos aplicando a dibujos a escala, pero más adelante vamos a ver otro tipo de problemas donde también intervienen la proporcionalidad directa usando factores constantes de proporcionalidad. Vamos a empezar esta lección. Voy a hacer un acercamiento para que podamos leer todos y me sigan con la lección. Voy a ir cambiando de una vez a tinta roja para ir contestando. Dice número 1. Se harán 5 copias a escala del dibujo que se muestra. En la tabla 1 se indican varias medidas del original y una medida de cada copia. Antes de calcular las medidas que faltan en la tabla, responde las preguntas. Bueno, aquí está el dibujo, es el que está aquí del lado izquierdo, una especie como de carrito que trae varias señalizaciones donde vienen las medidas a las cuales hace referencia la tabla que viene más abajo. Los lados, digámoslo por llamarle de alguna manera, son A, B, C, D, E y F. ¿Sí? Aquí están ya marcados en una especie de hoja milimétrica, que es lo que trata de asemejar, donde cada espacio o cada cuadrito, cada lado del cuadro sobre la cual se está dibujando este esquema o esta figura compuesta, hace referencia a una unidad de medida. No estamos diciendo que sean centímetros, ni decímetros, ni mucho menos metros. Simplemente es una unidad cualquiera, ¿sí? Ahorita no vamos a estar hablando de unidades exactas, simplemente le vamos a decir que son unidades. Bueno, la tabla 1 es la que viene aquí abajo. Como ustedes ya saben, este formato ya lo hemos estado realizando, donde dice dibujo original, el factor de escala del dibujo original, que siempre va a ser 1, el lado A, B, C, D y E, con las medidas que vienen ya aquí. Podemos ver que el lado A, por ejemplo, mide 4 unidades y hace referencia a este lado de aquí. El lado B, que es esta parte de acá, mide 10 unidades. El lado C, que mide, me parece que son 6, sí son 6 unidades. De hecho lo voy a poner aquí a un ladito para que quede, para que se vea, porque yo no lo alcanzo a ver. No quisiera yo que nos confundiéramos al momento de estar haciendo los cálculos. Es un 6. Luego el lado D mide 2 y el lado E mide también, no, este mide 5. Entonces también lo voy a hacer aquí por un lado, también para que no nos confundamos, porque al menos yo no lo veo muy distorsionado, y esto se debe a la calidad que maneja la página de Conalitec, que es donde tomé esta página, que es en la que estamos trabajando. Bueno,
Aquí también vamos a corregir porque hay algunos que no se ven. En los anteriores videos no lo hice, pero aquí no sé por qué se lo veo yo más notorio todavía. Que los demás sí se alcanzan a ver bien. ¿Sí? Esto lo hago nada más con fines de que se pueda leer y no nos vayamos a equivocar. Ahora sí voy a poner con rojo los resultados. Bueno, antes de hacer la tabla, dice aquí que contestemos las preguntas. Y dice así, inciso A, ¿qué copia será la más pequeña? ¿Y cómo lo sabes? Bueno, tenemos aquí la copia 1, 2, 3, 4 y 5. Y tienen ciertas medidas. Obviamente las medidas de cada copia no corresponden al mismo lado, así que no podríamos compararlo por lado. Lo que sí podemos hacer es ir calculando los factores de escala para saber cuál es el factor de escala mayor y cuál es el factor de escala menor. De esa manera podemos nosotros saber si el dibujo que va a salir en cada copia es más grande o más pequeño. Esto se debe a lo que ya les había comentado en la clase anterior, que cuando tenemos un factor de escala menor que 1, hablamos de una reducción, y cuando tenemos un factor de escala mayor que 1, tenemos una ampliación. Y de estas reducciones, pues el factor de escala más pequeño va a ser la reducción más pequeña. Y para las ampliaciones, el factor de escala que sea mayor que 1, pero que sea más grande que el anterior, ese nos representará la copia más grande. Entonces, en los dos casos hay que hacer el cálculo. Ya les había comentado cómo hacer el cálculo, que era dividir el lado de cada copia entre el lado correspondiente del original. En este caso, por ejemplo, en la copia 1 nos dan la medida de 3 que le corresponde al lado A. Así que tenemos que dividir 3 entre la medida del lado A original, del dibujo original. Entonces quedaría 3 entre 4. Y 3 entre 4 nosotros lo podemos expresar como 3 cuartos. También lo pueden manejar como 0.75, como ustedes mejor les parezca. Yo lo voy a manejar en fracción, nada más para hacer ver que los factores constantes de proporcionalidad, que son esos a los que me refiero, de hecho lo voy a apuntar porque es un concepto que debe de quedar claro. Ese es el factor constante de proporcionalidad. Me creerán que todavía a esas alturas no sé cómo reducir el tamaño de esto. Alguna vez lo intenté, pero no lo seguí intentando. No sé si lo puedo hacer. No, la verdad es que... ya vi dónde. Ya vi dónde. Debe de ser aquí. Esto fue más grande, pues me imagino que leyenda es más pequeño. Por lo visto no contamos con otros tamaños. Esta alineación, el color del texto. Bueno, pues bueno, por lo menos sirve, ¿no? Factor constante de proporcionalidad es esto. ¿Sí? El chiste es que se entienda. Ahí está. Ahora vamos a continuar con el siguiente factor, que sería dividir 5 entre 10. 5 entre 10 lo voy a hacer aquí por un lado, porque esto se puede ir simplificando. Son 5 décimos, pero 5 décimos, el 5 tiene quinta, que es 1, y la quinta de 10 es 2. Entonces aquí tenemos un medio. ¿Sí? Ahora bien, para la copia 3 tenemos 2 y 6, que serían 2 sextos. 2 sextos. Y también lo podemos simplificar, porque la mitad de 2 sería 1 y la mitad de 6 sería 3. Ahí está. En la copia 4 tendríamos 1 entre 2, nos daría también un medio. Y para la copia 5, 1 sobre 5, que sería un quinto. Y ya tenemos calculado los factores constantes de proporcionalidad de cada copia, o bien los factores de escala para el caso específico de dibujos a escala,
Ese es el nombre que se le da cuando hablamos de escalas. Pero en general, estos números se les llama factor constante de proporcionalidad. Ahora bien, con esta información ya podemos contestar esta pregunta. ¿Cuál copia será la más pequeña? Pues la que tenga el factor constante más pequeño. ¿Y cuál será el más pequeño? Ya será cuestión de cada quien hacer la comparativa. A simple vista se puede ver que el más grande sería este de 3 cuartos, porque 3 cuartos representa 0.75. Un medio sería la mitad de un entero, esto es más de la mitad de un entero. Un tercio, la tercera parte de un entero, que evidentemente es más pequeño que un medio, así que este, en primer lugar estaría 3 cuartos, después seguiría un medio, que se empata con este medio, luego seguiría un tercio y por último un quinto. ¿Sí? Eso por simple inspección. Pero si ustedes quieren hacer la comparación y estar seguros de lo que están haciendo, pueden comparar. Por ejemplo, vamos a comparar 3 cuartos con un quinto. Para comparar, lo voy a escribir aquí arriba. 3 cuartos lo voy a comparar. Voy a hacer un cuadro de comparación con un quinto. Para recordar, para poder hacer esas comparaciones, lo que hacíamos era multiplicar en cruz. 3 por 5 y ese número lo poníamos de este lado. Y 1 por 4 y lo poníamos del otro lado. ¿Sí? Aquí voy a nada más a borrar los cruces porque aquí vamos a poner el símbolo que nos indique cuál es mayor y cuál es menor. ¿Sí? Al multiplicar 3 por 5 aquí me va a dar 15 y al multiplicar 1 por 4 aquí me va a dar 4. Y aquí es evidente que el 15 es más grande que el 4. Por lo tanto, el símbolo que ponemos es el símbolo de mayor que 4. Y aquí nada más ponemos que esto es mayor. Ya hicimos la comparación, entonces ya puedo saber y estar seguro que un quinto es más pequeño que 3 cuartos. Entonces aquí pues la copia 5, vamos a poner aquí que la copia 5 es la copia que nos va a dar la más pequeña. Aquí nada más comparé un factor con un factor de escala, pero evidentemente si quieren estar seguros habrá que compararlo con un medio, compararlo con un tercio y bueno, así de esa manera pueden saber cuál es el más pequeño, cuál es el más grande, con este procedimiento que ya habíamos visto con anterioridad, pero aquí lo vuelvo a explicar. Ahora bien, ¿cómo lo sabes? Bueno, aquí ya ustedes van a extender su respuesta, pero ya les acabo de explicar cómo hicimos la comparación para saber cuál de los factores de escala es el más pequeño. Y también habría que agregar aquí que al determinar cuál es el factor de escala de cada una de las copias, pues únicamente nos decantamos por el factor de escala más pequeño, que nos dará en consecuencia, por proporcionalidad, la copia más pequeña. ¿Sí? Ahora la pregunta es al revés, ¿cuál es la más grande? Ya vimos que la más grande era 3 cuartos. Si gustan pueden hacer la comparación para estar seguros, pero esta va a ser la más grande. Entonces aquí va a ser la copia 1. ¿Sí? Como lo sabes, pues la misma razón. Hicimos la comparación, pero ahora en lugar de buscar el factor de escala más pequeño, estamos buscando el factor de escala más grande. Ahora bien, dos copias saldrán del mismo tamaño. ¿Cuáles son? Ya vimos que es la copia 2 y la copia 4. Entonces aquí podemos poner la 2 y la 4. ¿Por qué? Pues porque sus factores de escala son el mismo. Uh-huh. Ya no lo estoy escribiendo, pero por eso se los estoy diciendo, ¿verdad? Para que tengan un criterio. No quiere decir que vayan a escribir exactamente lo que yo les estoy diciendo. Pero ya con la respuesta que yo les estoy brindando, creo que se dan una idea bastante cercana de qué es lo que deben de poner. Serán palabras más, palabras menos, y evidentemente serán sus palabras las que tienen que poner aquí. ¿Sí? Bueno, ya contestamos las preguntas. Luego dice, en parejas propongan una forma de calcular todas las medidas de la copia 1. Anótenlas con lápiz en la tabla 1. Bueno, esto ya lo habíamos visto. De hecho, hicimos varias tablas en Excel.
en las dos clases anteriores para hacer esta tabla. Ahorita pues me parece que ya tienen ustedes el conocimiento suficiente para poder hacer esta tabla. Voy a hacer únicamente una parte de ella y voy a dejar a ustedes el resto aquí mismo en el libro. No va a ser necesario que lo hagan en el cuaderno, y los cálculos pues los pueden hacer aquí por un lado o también en su cuaderno. No será necesario que los hagan, que me los anexen, porque estoy seguro que ustedes lo saben hacer. Bueno, vamos a calcular el de la copia 1. Saben ustedes que teniendo el factor de escala, únicamente lo multiplicamos por cada medida original para que nos dé la nueva medida, ¿sí? Aquí, por ejemplo, podemos comprobar la primera. Si multiplico 3 cuartos por 4, aquí voy a hacer la multiplicación, 3 cuartos por 4, recordando que 4 son 4 enteros y tiene 1 como denominador. Y la multiplicación de fracciones se multiplica numerador por numerador, o sea 3 por 4, que será 12, y 4 por 1, que nos va a dar 4. Y si se dan cuenta, 12 es mayor que 4, así que tiene enteros esta fracción, y al dividir 12 entre 4 me va a dar 3, que es este 3 que tenemos aquí. Para el lado B, multiplicamos 3 cuartos por 10, hacemos la misma operación, 3 cuartos, pero ahora lo multiplicamos por 10, y recordamos que 10 enteros tiene 1 como denominador. Multiplicamos numerador por numerador, 3 por 10 para que nos dé 30, y 4 por 1 que nos va a dar 4. Aquí la fracción también tiene enteros, pero no nos va a dar una fracción exacta. Así que podemos optar por varias opciones. Decir, bueno, 30 entre 4 va a ser 4 por 7, 28, y me van a sobrar 2. Si yo pongo un punto decimal y le agrego un 0, esto me va a dar 4 por 5, 20, para 20, 0. Entonces aquí puedo poner 30 cuartos, o puedo poner 7 enteros, 2 cuartos, que será lo mismo que 7 enteros, 1 medio, o bien 7.5. Yo voy a poner 7.5 porque, insisto, aquí la idea es estar practicando las diferentes formas de expresarlo, ¿sí? Acá las divisiones las saqué así, nada más por darle, hacer los cálculos distintos a los que ya hemos estado haciendo. Acá, por no manejar la fracción mixta o una fracción muy grande, con un numerador muy grande, pues lo puse en decimal. Pero es indistinto, lo pueden hacer en cualquier forma de expresión que ustedes quieran. Lo que sí les recomiendo es que, por ejemplo, por la copia 3, que nos da aquí un tercio, lo manejen en fracción, porque les recuerdo que un tercio en decimal nos va a dar .3333333 infinito, ¿no? Entonces es un número que difícilmente van a poder multiplicar, más bien lo van a aproximar, pero no van a dar una medida exacta. Así que aquí sí les recomiendo yo que lo hagan con, es más, háganlo con fracción en la copia 3, independientemente de las demás, para que practiquen las fracciones y empiecen a manejar números exactos, ¿sí? Para el siguiente es 6 multiplicado por 3 cuartos, o 3 cuartos por 6, como lo quieran ver. Vamos a hacerlo también. 3 cuartos por 6. 3 por 6 nos va a dar 18. Y 4 por 1 nos va a dar 4. Y hacemos el mismo procedimiento. 18. A ver, aquí me quedó muy mal. 18 entre 4. 4 por 5 serán 20, así que 4 por 4 son 16 y me van a sobrar 2. Ponemos el punto decimal, le agregamos un 0, y 4 por 5 van a ser 20, para 20, 0. Entonces aquí tenemos 4 punto, perdón, de repente se me va el mouse. Tendríamos 4.5. Y bueno, los demás se van a hacer igual. Aquí nos va a dar 1.5. Y 3 cuartos por 5, esto nos va a dar 3 enteros 3 cuartos, o sea 3.75.
y ya tenemos toda la primera copia con las medidas de la copia número uno. Luego nos piden aquí unas preguntas, nos dice otro, el inciso A, nos da otra indicación donde dice las medidas del dibujo original cumplen las siguientes tres relaciones. Verifiquen si sucede lo mismo con las medidas que ustedes calcularon. El lado A mide lo doble que el lado D. A ver, el lado A es 4 y debe de medir lo doble que el lado B. Perdón, que el lado D, que sería este. Entonces el lado A efectivamente es el doble que el lado D. ¿Sí? Ahora, ¿pasa lo mismo que en la copia? Pues sí, ¿no? Porque el doble de 1.5 sería 3. 1.5 más 1.5, 3. Entonces sí ocurre, ¿no? Entonces aquí sería que sí. El lado C mide lo triple que el lado D. Entonces este lado mide 3 veces lo que mide el lado D. O sea, 3 por 2 sí nos da 6. Y 1.5 más 1.5 serían 3, más 1.5 es 4.5. O sea, también se cumple. Sí. El lado B mide lo doble que el lado E. O sea, este lado es el doble que el lado de aquí. Sí. ¿Por qué? Porque 5 por 2 son 10. 3.75 más 3.75 nos debe dar 7.5. Y efectivamente 3 más 3 serían 6 y .75 más .75 ya sería 1.5. 7.5. Muy bien. Entonces también se cumple. Con esto prácticamente terminamos la página. Dice en la siguiente página se explican dos métodos para calcular las medidas de la copia 1. Complétenlos. Bueno, aquí vienen los métodos. Ya les había comentado muchas veces que yo no estoy muy a favor de andar dando muchos métodos. Perdón. Porque a final de cuentas lo que nosotros estamos buscando es que ustedes sepan resolver estos problemas y no estar viendo tantas formas de hacerlo, porque eso creo yo a la larga los confunde. No quiero decir con esto que es malo que lo sepan, sí está bien, pero creo yo que es más práctico por la cuestión de las clases a distancia, que es más difícil explicar los temas, o más bien que se entiendan también los temas, eh, pues enfocarnos en un método que sea más fácil de entender. Sin embargo, los voy a explicar para que ustedes los comparen y lo hagan de una forma o de otra forma, ¿sí? A final de cuentas yo no les voy a pedir un método en particular, lo que les voy a pedir es que lo sepan calcular. Ya será cuestión de ustedes, cuestión personal, cuál de las dos formas se les hace más sencillo y es la forma en la que ustedes lo van a hacer. Bueno, el primer método es el método del valor unitario. El método del valor unitario consiste en calcular a cuánto corresponde una unidad de la figura original en la copia 1. Si a 4 unidades le corresponden 3, ¿cuánto le corresponde una? Eso está muy sencillo de entender. El lado A mide 4. Mi intención es que me dé la unidad. Entonces, para que yo pueda hacer que este 4 se convierta en un 1, lo voy a dividir entre 4. Ahí está. De esta manera, 4 entre 4 me va a dar 1. Y esta misma división que le hice aquí al 4 la voy a realizar en la copia 1 para que no se afecte la relación. Eso es muy parecido a lo que yo hago cuando tengo una balanza. Voy a, voy a hacer un dibujo muy feo, que no sé dibujar muy bien. Pero bueno, el chiste es que me entiendan. Eso es una balanza. O intenta ser una balanza. Y ustedes saben, aquí me quedó muy largo, pero a ver, vamos a ver si lo podemos corregir. No, yo creo que me pasé, ¿verdad? Yo creo que aquí estaba bien, ¿no? O a lo mejor, a ver.
Ahí está más o menos. ¿Sí? Pues la idea es que tengan la misma distancia, ¿no? Eso tiene que estar al centro. Bueno, aquí yo voy a poner un peso. Vamos a suponer que tengo una, una medida, no sé, que mide 3 kilos. Voy a poner aquí 3. Y del otro lado tengo otra igual, que también tiene 3. Si yo tengo esto, la balanza va a estar equilibrada, ¿sí? Pero si yo de un lado le agrego otro peso, vamos a suponer que aquí le amarro un peso de uno, pues aquí ya va a pesar 4. Entonces mi balanza, que estaba originalmente en equilibrio, pues ahora va a estar así, ¿no? Ya no va a estar equilibrada. ¿Por qué? Porque ahora tiene un peso adicional de uno aquí, cuando aquí originalmente tenía 3. Entonces ya en total, esto en conjunto ya tiene 4. Y aquí se quedó con un peso de 3. Por lo tanto, se decanta hacia el lado izquierdo. ¿Sí? Eso creo que es muy fácil de entender. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para que vuelva a estar en equilibrio si no le puedo quitar esto? O sea, yo no voy a modificar lo que ya le puse. Por algo está este peso aquí abajo. Pero yo requiero que esté en equilibrio. Entonces, ¿qué hago? Pues del otro lado le cuelgo otro peso. ¿De cuánto? Pues de uno. Y si le pongo el peso también de uno, se hace aquí 4 y 4 y vuelve a estar en equilibrio. ¿Sí? Este mismo principio, para poder equilibrar unas balanzas, pasa lo mismo en una relación matemática. Para que la relación matemática se mantenga como está, tenemos que hacerle diferentes operaciones matemáticas de un lado de esa expresión, pero también del otro extremo. En este caso, al dibujo original lo estoy afectando dividiéndolo entre 4, pero ya lo estoy alterando porque 4 entre 4 me va a dar 1. Para que no se altere también en la copia 1, también tengo que hacer lo mismo y dividir entre 4. Esto tiene un nombre. A esto se le llama propiedad uniforme de las ecuaciones. Significa que cuando yo aplico una operación matemática de un lado de la ecuación, del otro lado tengo que hacer lo mismo. Esto lo vamos a ver en el siguiente tema que vayamos a ver, que son ya ecuaciones lineales o ecuaciones de primer grado, y les voy a explicar con más detenimiento esto que les acabo de relatar. Ahorita lo importante que tenemos que ver es que vamos a seguir el principio de esta balanza. Lo que lo voy a hacer de un lado de una relación matemática, que es el caso del dibujo original, lo voy a hacer también del lado de la copia 1. De tal forma que 4 entre 4 me da un entero. Y 3 cuartos pues me va a dar 0.75 o 3 cuartos en fracción. ¿Sí? ¿Qué es lo que teníamos acá? Aquí está. Este es el factor de escala. Y esto es lo que estamos calculando aquí. El factor de escala. No es que acá ya se los puse distinto. Puede ser 3 cuartos o puede ser 0.75. Ahora sí, tengo el lado A, el lado B, que vale 10. Y el lado que vale 10 también se tiene que afectar para que se haga un valor unitario. Que sería multiplicarlo por este 3 cuartos. Que es lo mismo que hicimos de este lado. ¿Sí? Entonces los mismos valores ya no los voy a apuntar porque ya sería redundante. Ustedes sí los van a apuntar, pero son estos mismos valores los que va a tomar aquí, por supuesto que es la misma operación que hicimos. Pero ya el hecho de haber calculado esta constante de proporcionalidad nos da el parámetro para poder calcular lo demás. ¿Sí? Ese es el cómo calcular con un factor unitario. Y el otro método es el método del factor de escala, que es el método que utilizamos en la página anterior. ¿Que en qué consistía? Dice aquí, dado que 4 es 3 cuartos de 3, el factor de escala de 3 cuartos. Este factor se aplica a todas las medidas.
Bueno, aquí sencillamente lo que trata de decir nada más es que para el dibujo original lo que hacíamos en la página anterior era dividir la medida de la copia entre la medida original para obtener el factor de escala. Aquí ya se obtuvo, porque en la medida original era 3, aquí nada más que aquí ya no la apuntó, era 3. Bueno, aquí vamos a ponerlo. Y al dividirlo entre la original queda 3 cuartos, ¿sí? Y a 3 cuartos por el lado A nos va a dar la medida de ¿cuánto nos daba aquí? Déjenme, se me olvidó, nos da 2, perdón, 3. Más que me equivoqué de sitio, perdón. Se los puse aquí arriba, pero pues aquí tiene su fila. Va aquí, ¿sí? Y para los siguientes valores, pues igual se multiplica 3 cuartos por 10, 3 cuartos por 6, 3 cuartos por 2 y 3 cuartos por 5. Entonces, para abreviar, para convertir de un método de otro, en el método del valor unitario se tiene que dividir entre el mismo valor que tenemos en el dibujo original los dos lados para que del lado original se haga 1 y del otro lado me dé el factor que tengo que multiplicar para que me den las demás medidas. Y por el método del factor de escala consiste en dividir la medida de la copia de uno de los lados entre la medida original del mismo lado para que me dé el factor de escala, ¿sí? Que es la forma como lo calculamos en la página anterior. Bueno, luego ya dice, verifiquen en las medidas que se obtienen con los dos métodos sean las mismas. Vean también si coinciden con las que ustedes encontraron. En caso de que no sea así, busquen el error. Esto ya no lo van a hacer, ¿verdad? Esto no tiene caso que lo hagan porque esto es redundante, ¿sí? Solamente completen la tabla, son dos métodos, pero si ya lo hicieron aquí, que es lo que yo espero que me entreguen, porque yo nada más les hice la copia 1, ustedes van a hacer la copia 2, 3, 4 y 5, ya les encontré los factores de escala. Pues ya no es necesario que lo hagan por un método y luego también por el otro. Bueno, ya se dieron cuenta que nos tiene que dar el mismo resultado, así que no tiene caso hacerlo doble, ¿no? Creo que la tabla que tienen ahí es suficiente para que lo practiquen. Y aparte aquí en el taller de matemáticas, y se dan cuenta, dice en la tabla 2 se indican las medidas del dibujo y algunas medidas de 5 copias a escala. Responde si llenar la tabla y luego hay que llenar la tabla. Entonces esto es lo mismo que se hizo en la página anterior con este dibujo. Preguntas, el dibujo, las preguntas y la tabla. Y acá en el taller de matemáticas tienen también el dibujo, perdón, tienen el dibujo, las preguntas y la tabla. ¿Qué van a hacer? Pues van a hacer lo mismo que se hizo en la página anterior, nada más que esto ya lo van a hacer ustedes, ¿sí? Aquí mismo en el libro, tampoco va a ser en el cuaderno. Y con esto ya terminaríamos la página 57 y el trabajo de esta semana. Espero que se haya entendido. Si no hay ninguna pregunta, que espero que si la hay me la comenten. Yo les agradezco su atención y como siempre jóvenes me despido diciéndoles hasta la próxima.